Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Comenzamos la semana ya con calorcito después de esa semana extrañísima de verano, que la verdad de verano no tenía nada y que, bueno, aparentemente hoy lunes vuelve a reiniciarse el verano. ¿Qué más puedo decir de hasta el fin de semana? Ganó el Barcelona, campeón del mundo por segunda vez. Sorprendente, hoy estaba escuchando acerca de los técnicos y este hombre, a Pep Guardiola, lo ponían casi como el mejor técnico del mundo, como el hombre que generó ese triunfo. Me quedé pensando, ¿por qué Uruguay no tenemos lo mismo a nivel de clubes, no? O sea, destacamos a nivel de mundial como España, lo decía Pep Guardiola, ¿no? Estos mismos jugadores salieron campeones del mundo y ahora salen campeones del mundo en clubes. Pero bueno, eso es un problema futbolístico, no literario ni cultural. Esta semana, amigos, en La Máquina de Pensar, no se la dedicamos exactamente a un autor ni a una obra, sino que hablamos de la revista Turia, número 100. Vamos a hablar in extenso de esta revista literaria, esta revista cultural, que llegó al número 100 y que lleva 28 años en España. Vamos a conversar con su director. También durante la semana vamos a tener poesía, cine negro, cine de terror, una panorámica del cine. En fin, vamos a ir mechando con la cultura. Quiero decirles también, amigos, que recibimos en La Máquina de Pensar 3 libros ya en este fin de año. Sí, siguen editándose libros uruguayos. Prosas herrerianas, homenaje a Julio Rey Reisig. Esto es hecho por la Biblioteca Nacional y la Academia Nacional de Letras y la Facultad de Humanidades. Después, de Juan Antonio Varese, ustedes ya lo conocen, Positos, un libro sobre las fotografías e historias de Positos. Y la historiadora Ivette Trochón acaba de publicar Escenas de la vida cotidiana en Uruguay entre el año 1950 y 1973. Son todos libros que yo no sé si vamos a poder hablar de ellos en lo que queda este año. Seguramente van a quedar para el año que viene. Muy bien, hechas todas las presentaciones, arrancamos La Máquina este lunes dando la bienvenida a Raúl Carlos Maicas. ¿Cómo andas, Raúl? Bueno, pues muy gratamente sorprendido de que hagamos este puente cultural entre Uruguay y España a través de este pequeño lugar del mapa español que es Teruel. Sorprendido, no esperamos que La Máquina de Pensar le iba a dedicar una semana a la revista Turia. No, bueno, esto es un pequeño milagro. Sucede además que hoy, pensando en tu llamada, ¿sí?, y en este programa, me he acordado de una persona que tiene mucho que ver con el origen de la revista Turia y que casualmente pasó 25 años en Uruguay, que es el escultor Pablo Serrano. Sí. Pablo Serrano fue uno de los primeros padrinos y miembro del consejo asesor de la revista, y fue el que, bueno, convenció, cuando uno tenía 21 añitos y era un joven atrevido agitador cultural, convenció a una serie de personas para que apoyaran a esta aventura, y uno siempre tiene a Pablo Serrano pues en el recuerdo por ese primer impulso y ese empuje, y Pablo Serrano y Uruguay pues son 25 años de relación, y bueno, pues de alguna manera la vida está llena de coincidencias. Sí, bueno, en el caso de Pablo Serrano hay que decir que no solo fue un gran escultor, sino que aquí en Uruguay se lo tiene como una persona muy derecha, ¿no? Una persona muy derecha, alguien que realmente, digamos, no sé, imponía cierta sensatez alrededor. Se lo tiene muy bien valorado, por lo menos yo lo he escuchado a varias personas hablar muy bien de Pablo Serrano, que pasó por aquí, ¿no? Pues Pablo Serrano era turolense, y de un pequeño pueblecito llamado Cribillén, y cuando, bueno, pues sus últimos años realizó con la gente joven que agitábamos culturalmente estas tierras, pues ejerció una especie de padrinazgo muy 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 sensible, muy cálido, y que agradecimos mucho en aquel momento. Uh-huh. Muy bien, todo se relaciona. En realidad, Raúl, te llamamos un poco para compartir con los amigos de La Máquina de Pensar esta experiencia sorprendente en este momento, ¿no? De una revista cultural, una revista muy que sale cada 4 meses, y en la cual, Raúl, vos sos director desde que se fundó, o sea, desde hace más de 28 años.
Sí, soy el padre de la criatura, soy el culpable y bueno, pues pero esto es una aventura colectiva. Uno ha ido engañando entre comillas a mucha gente a lo largo de estos 28 años y bueno, gracias a la complicidad de muchos autores, bueno, hay que hacer balance y decir que hay casi cerca de 1000 autores que han pasado por las páginas de Turia. La verdad es que la revista es una revista que nace con vocación de permanecer, es una revista con un formato muy manejable, con una abundante paginación y es una revista pues que pretende que quede en los estantes de la biblioteca para redescubrir, releer o ir degustando poco a poco, porque evidentemente una revista de 500 páginas con 10 secciones diferentes, con contenidos que se renuevan, con autores que cambian número a número, pues es un vértigo pues absolutamente, espero que fascinante para los buenos lectores. Sí, yo tengo en mi casa la dedicada, la que tuvo el monográfico, a Onetti y realmente, digo, cuando decimos revista en realidad es un libro de 500 páginas, ¿no? Que sale cada 4 meses. Sí, es la verdad es que es un pequeño milagro que con estos tiempos de banalización cultural que vivimos, como decía Mario Vargas Llosa, pues aventuras como Turia, aventuras cosmopolitas, aventuras que intentan demostrar que lo universal es lo local sin fronteras, bueno, pues sobrevivan con buena salud de contenidos, aunque bueno, pues siempre en el filo de la navaja económica, como suele suceder a este tipo de aventuras culturales. ¿Sí? No, pero digo, Raúl, no es frecuente que una revista de cuatrimestral y de las dimensiones que tiene esta y con la profundidad que encara, ¿no? No es frecuente que dure. Una de las explicaciones puede ser que está auspiciada o financiada por la comunidad de Teruel, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que la financiación de esta revista es una financiación público-privada. Yo creo que es una fórmula que funciona. Esperemos que hasta ahora ese cóctel de suma de mecenazgos nos permite, bueno, pues equilibrar las ausencias con nuevas presencias. Intentamos, bueno, pues que cada institución o cada entidad privada pues aporte su granito de arena económico, porque evidentemente una publicación de estas características no es un negocio, nunca pretendió serlo, y lo que sí que pretende ser es una plataforma de fomento de la lectura y de divulgar y de redescubrir autores que, bueno, pues teníamos sobre los que teníamos cierta ignorancia, cierta miopía, ciertos tópicos. Por eso la revista, bueno, pues tiene un eje principal vertebrador, que es un monográfico, un contenido que es una sección que denominamos cartapacio, que es la que más páginas ocupa de la revista, y que, bueno, pues que en cada número está dedicada a un protagonista, a un gran protagonista. Bueno, pues tú me hablabas de Onetti, ese número de Onetti, bueno, pues es uno de los que nos sentimos verdaderamente más orgullosos, y bueno, pues se presentó además en el marco de la Biblioteca Nacional de España en Madrid, y fue pues un acto sin duda entrañable por la suma de esfuerzos que concitó, tanto procedentes de Uruguay como procedentes de España, como procedentes de otros lugares, ¿no? Ese es quizá el secreto de Turia y de este tipo de aventuras culturales, en ese ejercicio de cosmopolitismo, de globalización cultural bien entendida, ¿no? Esa suma de estéticas, esa mezcolanza de ideologías diferentes, esa pluralidad, en cualquier caso, yo creo que es el secreto de la longevidad de la revista Turia. Sí, ahí está el prestigio también que puede ganar Turia, en el sentido de una revista que encara seriamente la literatura. Recuerdo que, por ejemplo, y aparte estamos hablando de
de una revista que no pretende ser tener la última voz ni dar el batacazo, como dicen acá, en cuanto a grandes descubrimientos o hallazgos. Sin embargo, me acuerdo que la de Onetti, que fue un monográfico que coordinó un uruguayo que vive ahí en Zaragoza, que es Fernando Ainsa. Sí, un buen amigo y buen colaborador. Sí, Fernando Ainsa fue el que contactó a mucha gente y bueno, entre ellos me contactó a mí también para escribir sobre Onetti periodista, y yo le envié, pero pensando algo que era Vox Populi, ahí que se pasaba por acá, todo el mundo lo había leído ya, el último cuento, un borrador de cuentos de Onetti, y resulta que lo publicó Turi ahí en ese monográfico y tuvo una repercusión increíble a nivel mediático. Sí, no, en fin, la verdad es que uno de los contenidos singulares, una de las características singulares que ha marcado toda nuestra trayectoria desde el número 0 en el año 83 a este número 100 que acabamos de presentar hace unos días, pues, como padrino de ese acto con el director de la Real Academia Española. Bueno, pues este carácter es el de dar siempre inéditos, es decir, la única exigencia que planteamos a nuestros autores, a nuestros colaboradores, es que sus textos sean originales, sean inéditos. Hacemos también muchas traducciones y bueno, pues todo ese material es la primera vez, por ejemplo, que se publica en español, y así hemos tenido gratas sorpresas a lo largo de la historia de la revista, porque hemos sido, por ejemplo, pues los que primera vez publicamos algún premio Nobel de estos exóticos que de vez en cuando nos sorprende la Academia Sueca. Bueno, pues en alguna ocasión, pues la primera traducción de ese Nobel se publicaba en la revista Turia porque daba la circunstancia de que un colaborador de la revista era el traductor al castellano, al español de ese escritor. Entonces, bueno, pues ese carácter de rigurosa condición inédita de los textos que se publican nos depara en casi todos los números sorpresas agradables, y en el número de Onetti ciertamente ese texto titulado El último viernes pues fue una aportación que bueno, pues que llamó mucho la atención mediática y que bueno, pues centró pues la mirada de algunos lectores que pensaban que ya todo estaba publicado, y en cualquier caso nos sirvió pues para bueno, demostrar que desde un lugar pequeñito de la geografía española, tampoco somos la capital editorial de España, ni mucho menos, que como se sabe está dividida entre Madrid y Barcelona. Bueno, pues somos capaces de hacer una aventura que nada más y nada menos que consigue reunir a un conjunto de personas de todo el planeta para que escribir sobre Juan Carlos Onetti y hacer un sumario atractivo, ¿no? Es raro, digamos, porque yo viví bastante en España y Teruel yo lo tenía como bastante conocido, bastante mencionado como capital, y ahora estuve fijándome en Wikipedia y me extrañó muchísimo la cantidad de habitantes, que tiene muy pocos habitantes, 35.000 habitantes puede ser que tenga Teruel. Sí, esto es, en fin, somos la capital, la ciudad más pequeña de España, la capital de provincia más pequeña de España. Quizá por eso nuestra condición de resistentes, de peleones, de luchadores, porque bueno, hay que sobreponerse a una serie de adversidades añadidas, más allá que si uno edita este tipo de publicaciones en las grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, en este mundo de las nuevas tecnologías, desde cualquier lugar del planeta es posible hacer iniciativas creativas, y bueno, el secreto quizá es mantenerlas, porque revistas a lo largo de la historia de la literatura, revistas literarias y revistas culturales ha habido miles, pero con esta longevidad en español, la verdad es que ya estamos alcanzando un grado de veteranía ciertamente, no sé si preocupante. Para el récord Guinness están casi. En cualquier caso, satisfechos de haber llegado hasta aquí, de haber alcanzado ese número redondo, ese número mágico,
que es el 100. 100 cuando salimos solo 3 veces al año, pues es todo un reto, ¿no? Y aparte el reto o el desafío, digamos, el récord Guinness está amplificado, o me parece que dimensionado por el tema de que salen desde Teruel, porque Teruel no es una capital cultural importante, no sabía yo que era tan chica, incluso a nivel, digamos, económico o de poblacional, y sin embargo ustedes salen ahí y me decís que por las nuevas tecnologías, pero hace 28 años, por ejemplo, Internet no existía, y digo, salía con la misma cantidad, porque digo, digamos, el plantel que tienes ahora de gente que ha escrito en Turia es sorprendente. Digo, menciono simplemente los monográficos, se han hecho muchos monográficos en torno a Luis Buñuel, bueno, es lógico, Fernando Sabater, Bolaño, Goya, Dalí, Boris Vian, Onetti, Günter Grass, Mario Vargas Llosa, de los últimos, donde escribe el propio Vargas Llosa, escribe mucha gente en torno a él, Javier Marías. Es decir, estamos hablando de que prácticamente en el idioma castellano escriben todos los grandes. Bueno, sí, la revista no es, pero sin embargo la revista no es solo una, ni lo he pretendido ser nunca, no es solo una colección de grandes nombres propios. Lo que nos interesa es lo que se dice y no quién lo dice. Por eso en los sumarios de Turia, evidentemente hay un tema central, un autor principal, hay 2 entrevistas en profundidad, muy cuidadas, muy elaboradas, a grandes personajes de la vida cultural internacional, pero en todos los sumarios hay una aportación significativa de nuevas voces, de nuevos escritores, de nuevos críticos, de nuevos poetas. Yo creo que ese también es el secreto de la longevidad, porque da una frescura permanente. Es decir, Turia no es una publicación de un grupo determinado, ni de un grupo ideológico, ni de un grupo editorial. En fin, practicamos una independencia que no, una falta de compromiso, pero no, nadie podrá decir que la pluralidad no marca la trayectoria de la revista, y quizá yo insisto en ello para explicar y para explicarme a veces cómo podemos conseguir convencer a, bueno, pues a determinados autores o a determinadas personalidades de la vida cultural, para que, bueno, pues ante una invitación hecha por una modesta en cuanto a recursos revista, bueno, pues digan que sí y accedan a entregarnos sus inéditos, ¿no? Quizá esa tarjeta de presentación, que para el que la conoce por primera vez es la revista, esa buena imagen para todo buen lector, para todo auténtico lector. Yo creo que esta es una revista pues para leer y no para ver, y apostamos siempre por la letra impresa, apostamos por el papel, y bueno, pues ese mensaje ha calado en sucesivas generaciones de escritores y de todas las ya digo, de todas las ideologías, de todas las edades. Y en cada sumario pues tenemos desde los provectos y célebres a los emergentes, y por eso nos congratula de que esa fórmula funcione, de que ese cóctel funcione, de que ese mestizaje funcione, y vamos a seguir intentando apostar por esa línea. Simplemente decirles que, por ejemplo, cuando salió, yo conseguí la revista dedicada a Onetti con el monográfico, ahí incluía, entre otras cosas, porque traía muchísimo material y muy diverso, había poemas traducidos de Boris Vian, y aquí en la radio le leímos uno, por ejemplo, que estaba en Turia. Con esto quiero decir que cada número trae muchísimo material, y muy diferente, ¿no? Mi pregunta, lo que yo te decía también, Raúl, era ¿cómo hacías antes de Internet? Pero esta pregunta te voy a pedir que me la contestes después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos teniendo una conversación vía telefónica con Raúl Carlos Maicas. Él es director
de la revista cultural Turia. Se trata de una revista que tiene una trayectoria de 28 años, una revista cultural española dedicada esencialmente a la literatura y que ha llegado hace poco, ha cumplido el número 100. Se trata de una revista que cada ejemplar tiene también 500 páginas, ¿no? Sacaba la cuenta, si fueran todos de 500 páginas, llevan más de 50.000 páginas escritas. Preguntabas antes por sí. el origen de esta aventura cuando no existía Internet. Claro. Bueno, la verdad es que tengo que confesar que el número 0 no llegaba a las 100 páginas. Claro. Es decir, que hemos ido sembrando poco a poco y que pues la manera de convencer y de seducir a una serie de autores ha sido la propia revista. Es decir, bueno, pues tras esa primera sorpresa o esa primera incredulidad, cuando, en fin, la revista llegaba a las manos de ese autor al que solicitábamos su colaboración, pues generalmente se sorprendía gratamente y en la mayor parte de las ocasiones, bueno, pues decía que sí a nuestra proposición y se apuntaba a esta larga lista de autores y de colaboradores que afortunadamente han hecho esta revista, porque la revista la hemos hecho entre todos, y si no hubiera sido imposible que por mucha cabezonería y por mucho empeño que uno pusiera desde el atrevimiento juvenil a la madurez actual, bueno, pues si no había complicidad, si no había buenas vibraciones entre quienes leen las páginas y escriben esas páginas, no hubiéramos llegado hasta aquí. Sería imposible entenderlo de otra manera, y por eso, bueno, pues uno tiene ese orgullo de haber conseguido, bueno, implicar en esta aventura plural a un montón de firmas, bueno, que merecen el interés de los buenos lectores. Raúl, pero en tu caso, digo, bueno, sos escritor, sos periodista, pero comenzaste esta tarea con 21 años, obviamente a los 21 años uno tiene cierta visión, cierto entusiasmo, cierta unilateralidad para ver, digamos, la literatura, y eso después se va como incrementando, engrosando, aumentando, y bueno, como que el menú se va ampliando. Ese trabajo de ampliación, supongo yo que lo hiciste mientras estabas ejerciendo la dirección de Turia, ¿no? En la práctica. Porque ¿cómo hacen para elegir los temas? Y otra pregunta. Bueno, la verdad, sí, dime. No, y digo, una, ¿cómo hacen para elegir los temas? Y otra, ¿cuál eran los primeros temas del número 0, el 1, el 2? Bueno, la verdad es que, en fin, en esos orígenes uno tiene cierta precocidad. Llevo escribiendo en prensa desde los 15 años y, en fin, es un vicio que uno cultivó desde demasiado joven. Y luego, por otra parte, bueno, pues en el equipo fundacional de la revista había personas que me apoyaron y que me apoyaron durante muchos años, y entre ellos destaca pues una escritora con una trayectoria muy consolidada y con un gran predicamento en el medio cultural y crítico español, como fue Ana María Navales, que falleció hace ya algunos años y que estuvo, bueno, pues durante 2 décadas ayudándome a pilotar esta nave que es la revista Turia. Ese cóctel entre juventud, atrevimiento y veteranía, experiencia y contactos en el mundo cultural, yo creo que produjo buenos frutos, y bueno, pues uno, después de tantos años de rodaje, creo que ya sabe pilotar la nave y ha alcanzado cierta velocidad de crucero que, bueno, espero que se mantenga, que es decir, que el combustible económico no falle, porque la nave lleva buen rumbo. Y bueno, pues esos primeros números de Turia eran más escasos de paginación, menos ricos en variedad de secciones y, bueno, pues en fin, más costosos de hacer que estos últimos años, ¿no? Porque evidentemente la llamada para pedir algo desde un sitio como era Teruel a un escritor célebre,
pues a veces se encontraba con cierta perplejidad por la persona a quien se le solicitaba el texto. Esto ya no ocurre ahora. Es decir, Turia, aunque es una revista de culto, es una revista que solo edita un máximo de 2.000 ejemplares por cada número. Bueno, pues sí que es cierto que los medios culturales españoles, y luego pues a raíz de su difusión mediante suscripción por un montón de países de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, bueno, pues una publicación que ya tiene su hueco hecho en el mundo literario, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ya resulta relativamente fácil esa programación, porque la revista Turia se hace con bastante preparación. Se selecciona, bueno, pues aquellos autores que intentamos redescubrir sobre los que hacer una nueva lectura. Y por ejemplo, sí. alguno que, porque mencioné Vargas Llosa, todos los que mencioné eran como famosos, pero algunos que quieran, digamos, redescubrir. Yo estoy particularmente, estamos muy satisfechos de haber hecho uno de los primeros grandes monográficos que se le dedicaron a Roberto Bolaño. Ajá. Hace ya unos cuantos años, antes de que Bolaño alcanzara la celebridad más absoluta y se le entronizara incluso en los Estados Unidos, bueno, pues nosotros tuvimos el atrevimiento, porque Bolaño, antes de ser un escritor célebre, ya había sido colaborador de la revista Turia, y le dedicamos, bueno, pues un monográfico hace ya algunos años a Roberto Bolaño, y es uno de los momentos felices de este ejercicio permanente de redescubrir y apostar por autores que merecen la pena. Ahora, bueno, pues en los últimos años en España sobre todo se está redescubriendo a una escritora brasileña interesantísima como es Clarice Lispector. Sí, sí. Bueno, pues en fin, entre los primeros monográficos de la revista Turia está un monográfico dedicado a Clarice Lispector. Ahora la gente se sorprende y dice, bueno, pues ¿cómo? Ya hace tantos años vosotros, en fin, somos muy atrevidos y apostamos por ir contracorriente y apostamos por la calidad y no por las modas, y por eso, bueno, pues hemos dedicado monográficos a Boris Vian o a Virginia Woolf, o hemos dedicado monográficos a Bruce Chatwin o a Max Au, o en fin, o a Antonio Tabucchi, y por supuesto, si hay un hilo de continuidad y si hay un personaje que marca la trayectoria de la revista Turia, no podía ser otro que don Luis Buñuel. Esta es la tierra de Luis Buñuel, y de alguna manera Luis Buñuel es nuestro santo patrón laico, y a él le hemos dedicado más de 1000 páginas de la revista Turia. Estamos hablando de que bueno, pues durante estos 100 números habremos publicado alrededor de 20.000 páginas, y bueno, pues 1000 páginas están protagonizadas por Luis Buñuel, al menos 1000 páginas protagonizadas por Luis Buñuel, que ha sido pues al que más monográficos se le han también dedicado, incluso con la locura que cometimos hace algunos años de presentar un número de Turia en Nueva York. En fin, esto para alguien que está en una ciudad de 35.000 habitantes, organizar un acto en Nueva York y que salga bien y que tenga pues un respaldo de público considerable, y disfrutar del placer de ver que la figura de Luis Buñuel sigue siendo un personaje de culto en los ambientes neoyorquinos, pues fue todo un privilegio y algo que queda en la pequeña historia de la revista Turia como uno de los eventos más singulares, porque esto fue con motivo del número 50, y bueno, pues decidimos que Luis Buñuel era nuestro mejor embajador, y bueno, pues conseguimos, con la ayuda del Instituto Cervantes en su sede de Nueva York, pues presentar ese número dedicado a Luis Buñuel, y bueno, pues fue una grata sorpresa, porque evidentemente Buñuel sigue interesando.
Bueno, aquí cuando nosotros le dedicamos la semana a Luis Buñuel, Raúl Maicas y también, también Fernando Ainsa, los dos desde Zaragoza, bueno, uno desde Zaragoza, otro desde Teruel, nos facilitaron el contacto con Agustín Sánchez Vidal, que fue impresionante la charla que mantuvimos con él, y hace muy poquito con Román Gubern también, ¿no? Estuvimos conversando, la semana pasada, digamos, estuvimos conversando, pero aunque de otros tópicos, pero bueno, el vínculo ahí fue a través de Luis Buñuel. Raúl, para ir terminando esta entrevista, está bien hablar de Turia, pero vos también sos escritor de diarios. Algo me llamó la atención, has publicado hasta ahora 2 volúmenes, Días sin huella y La marea del tiempo. Días sin huella es del 98, La marea del tiempo del 2007. Días sin huella, a mí por lo menos me lleva a una película de Billy Wilder, aquella de Lost Weekend, que llamó también Días sin huella, con Ray Miller. Sí, también son unos versos de Leopardi, y de ahí viene la referencia también al título. Es decir, uno quizá solo sabe que escribir diarios, y bueno, es un género en el que me siento muy cómodo, y es una especie de terapia cotidiana, pues para alguien que vive en un islote provinciano, pues practicar este desahogo de la literatura bajo esa fórmula en la que vale todo, desde un pequeño aforismo hasta un pequeño relato, hasta un sermón laico. En fin, es un género en el que en España no se ha cultivado hasta estos últimos años. No ha habido demasiada producción, demasiados libros, pero es una tradición muy anglosajona, muy francesa, y en la que uno se siente pues muy cómodo. Yo siempre digo que es el bálsamo de la literatura lo que me brinda la escritura diarística, ¿no? Y es una especie de tribuna donde liberarse uno del malestar existencial, en estos lugares donde a veces se siente la soledad y la orfandad. El tener la complicidad de las páginas de un diario que uno va publicando fragmentariamente en la propia revista, y que con el tiempo pues van formando esos volúmenes. Hay publicados 2, pero hay varios más que podrían darse a conocer. Es un placer íntimo y a la vez público, porque es un género, como digo, pues lleno de complicidades, en el que uno descubre que no está tan solo en este océano de las letras. Pero ese género también puede ser explosivo en determinados momentos, ¿no? La escritura autobiográfica. Estoy pensando también en Uruguay, y en estos términos, hay el famoso refrán, creo que es castellano, que dice: pueblo chico, infierno grande, donde puede impactar más declaraciones autobiográficas que yo que sé que se las hice en Nueva York. Sí, pero en hay un fragmento de este número 100 de Turia, donde un fragmento de ese tomo actual del diario, que digo que escribir el diario es la única forma de vengarme de la vida que llevo. Solo aquí suelta uno su sobredosis habitual de adrenalina, y eso también es una fórmula de liberación y de complicidad, y de sobrepasar esas limitaciones de la vida provinciana, esa especie de perfecto cóctel de pureza y perversión todo en uno, que a veces son los pequeños universos, los pequeños lugares. Y por último, hay un auge, por lo menos en el siglo XXI, en estos últimos años, de lo que se ha dado a llamar la autoficción, que sería no sería explícitamente diario o autobiográfico, sino tomar la propia persona, pero ficcionar después, deslizar un poco. Se supone que el diario uno escribe más o menos lo que ocurre.
Bueno, esto es discutible. Pero en tu caso, ¿haces autoficción? No haces autoficción. Bueno, en mi caso, en fin, es la vida que lleva uno pasada por el filtro de la literatura. Además, bueno, yo a veces digo que uno no puede contar con exactitud lo que ocurre o lo que opina en muchas ocasiones, sino tamizarlo, engañar al lector, porque a veces en lugares como este, decir la verdad es casi peligroso. Claro. O según qué verdades. En fin, uno conoce a algún amigo diarista de algún otro pequeño lugar que no por sus diarios, sino por incluso alguna novela, terminó siendo vapuleado por algún convecino, porque se sentía retratado en alguno de sus personajes, con lo cual uno tiene vocación de escritor de diarios, pero no de héroe, no de mártir, y bueno, o de mártir, pero en cualquier caso, bueno, yo creo que esa sensación de ambivalencia, esa mezcolanza, es muy de estos tiempos y de esa fragmentariedad. Yo creo que los libros de diarios pues son unos libros interactivos, es decir, puedes abrir, por lo menos los que uno escribe, se puede abrir por cualquier página y leer un fragmento y cerrar el libro y volverlo a abrir y descubrir otro fragmento y es muy de estos tiempos de vértigo que llevamos este tipo de escritura diarística. Bueno, entonces te hago la invitación en algún momento que leas El discurso vacío de Mario Lebrero o La novela luminosa, donde hay una novela de 100 páginas, pero hay un diario de una beca que es el prólogo, es 400 páginas de prólogo, para que es exactamente lo que demoró en escribir esa novela chica. Pero bueno, eso queda ahí en el haber de... Supongo que en Turia nunca lo tocaron a Lebrero, ¿no? Es una de las cuentas pendientes que tenemos. Está bien. Y sobre Mario Lebrero habrá que volver, porque desgraciadamente yo creo que en España no se le ha dado toda la trascendencia que tiene y el gran interés que tiene la escritura de Mario Lebrero, y desde luego ahí la revista Turia va a tener que hacer un esfuerzo y empujar para que Lebrero tenga más y mejores lectores en España. Muy bien, Raúl Carlos Maicas, te doy las gracias por estar acá en Montevideo, desde allá, desde Teruel, contándonos esta experiencia que realmente vale la pena, por lo menos conocer Turia. En algún momento esperamos de acá, desde el Cono Sur, que haya un soporte web para la revista Turia. Si ustedes van, se puede leer algunos artículos, se pueden leer de la revista Turia, pero no está disponible, no está en línea, digamos, los 100 números o los números de hace 20 años, por ejemplo, que podrían estar perfectamente, ¿no? Te mando un abrazo. El futuro puede depararnos algunas sorpresas y espero que positivas, y espero también que en el futuro pues los oyentes de La Máquina de Pensar puedan acceder a todo ese tesoro bibliográfico, claro, de una manera digital y cómoda. Bueno, un abrazo, y nos estamos escuchando, oyendo, escribiendo. De alguna forma la idea es mantener puentes entre España, entre Uruguay, entre América e Europa. Me parece perfecto. Un abrazo. Seguimos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora vamos a darle la bienvenida a el filósofo Agustín Courtosi. ¿Cómo andas, Agustín? Tal, ¿cómo estás? Me pone un poco nervioso que diga filósofo, pero bueno, ahora se usa eso. Bueno, pensador, no sé, ensayista. Modesto, orgulloso egresado del IPA en filosofía. Ajá. Y la dejamos por ahí. Bueno, pero usted mañana va a presentar un libro obviamente del doctor Pedro Figari, Arte, Estética e Ideal, del cual hiciste un voluminoso prólogo, me dicen. Bueno, sí, es más largo que los prólogos habituales, en realidad. Es un estudio preliminar. Es más un estudio preliminar claro, que un prólogo. Tú sabes que si bien yo no soy un recién llegado a la obra de Pedro Figari, en particular a la obra filosófica, yo he dedicado la vida a estudiar a Ferreira, sí, ¿no? Y con Figari yo tomé contacto en los tiempos del IPA, ya hace muchísimos años. Y en esta ocasión, esta edición de Arte, Estética Ideal
Bueno, primero, no sé, estamos haciendo los deberes porque son los 150 años del nacimiento de Figari en 2011 y el año que viene, que se viene ahora nomás, 2012, son los 100 años de arte, estética y ideal. Entonces era una buena ocasión para volver a visitar una dimensión de Pedro Figari que no es conocida, porque convengamos en que Figari es mucho más conocido como pintor, ¿verdad? Sin duda, todo el aspecto, digamos, la dimensión como pensador, como crítico de la sociedad uruguaya de la época, no es conocido acá. Pasó en su momento, dedicamos la semana a Figari y estuvimos pivoteando en torno a otro libro, que es Historia Quiria de Figari, que también fue publicado, creo que en la misma modalidad que va a salir este libro, ¿no? En la serie edición homenaje, que es una actividad conjunta de UTU con Relaciones Exteriores, y particularmente allí del proyecto editorial de UTU, con la conducción de Alfredo Coirolo, que ha puesto desde hace años un enorme tesón, un enorme cariño en recuperar todos estos vastos universos de la cultura nacional que no siempre tenemos bien atendidos, ¿no? En el caso de Figari yo creo que mucha gente va a encontrar, se va a sorprender por muchos aspectos, ¿no? Es decir, primero, la frescura que tiene la redacción de Figari, estamos hablando de un libro de 1912, la frescura que tiene, la capacidad con que seguramente va a enganchar al lector actual, y además la segunda sorpresa es que no es un libro de estética como muchos podrían esperar, sino más bien es un ensayo de filosofía biológica, ¿no? O sea, ubicar todos los fenómenos humanos, las producciones del arte incluidas, dentro de una vasta cosmovisión, ¿no? Una evolución del cosmos, de la naturaleza, y bueno, con una suerte de materialismo no mecanicista, pero donde muchos fenómenos sociales, la educación, el arte en un sentido muy peculiar que él le da la expresión, empiezan a cobrar un significado que yo creo que va a sorprender a muchos y nos va a enriquecer, ¿no? Agustín, entonces por lo que vos estás planteando, yo no lo leí este libro, es más bien es un libro más filosófico que por ejemplo que el Historia Quiria, porque Historia Quiria había, si bien era una utopía de Figari, había una crítica soterrada pero muy ácida al modo de ser uruguayo. Yo por lo menos la vi. Sí, sin duda que lo hay. Yo creo que es Historia Quiria es una suerte de utopía irónica, exacto, en el sentido de un pueblo que va a lo concreto, que no se pierde en divagaciones, y creo que es una crítica a la sociedad uruguaya, pero también una crítica a todas las formas enrarecidas de vivir en sociedad y según la visión de Figari, oscurecidas por la religión, por las ideas abstractas. Figari tiene una filosofía muy concreta. Todas las producciones del hombre, toda la actividad del hombre está hecha para adaptarse, para mejorar. El concepto de ideal, que es la tercera palabrita que está en el título, tiene que ver con esta idea de mejora constante. Ahora, ojo, no es una suerte de creyente en el progreso lineal, ¿no? Es decir, él sabe que hay muchas derrotas antes de una victoria, antes de una forma, un organismo viviente adaptado, hay muchas muertes anteriores, o sea, no es un progresista evolutivo ingenuo, ¿no? Pero me parece, por lo menos lo que yo leí, es alguien optimista. Sí. O sea, no tiende a un cierto nihilismo, a una cierta escepticismo en cuanto es alguien que plantea como que la naturaleza, ¿no? Nos puede dar una plataforma para... creo que lo expresa muy bien en los cuadros, ¿no? Que no quiero hablar de la pintura de Figari porque tenemos muy poco tiempo y creo que hay que hablar de lo filosófico, que es lo que nos está faltando. La pintura de Figari eso lo expresó también de un modo muy imponente. Esos pasajes, esos paisajes, por ejemplo, donde uno tiene un pequeño tramo de horizonte y un grupo humano cuyos rostros son indiscernibles y un inmenso cielo delante o arriba, ¿no? Eso es muy interesante, porque el hombre es primero en grupo, ¿no? Porque siempre está festejando, siempre hay fiestas, hay ceremonias, hay entierros o candombres, pero siempre el ser humano en grupos en general, ¿verdad? Y por otro lado una inmensa naturaleza que es algo más grande que nosotros. Entonces no es que nosotros seamos pequeños, seremos grandes en la medida que tomemos conciencia a que todos pertenecemos, ¿no? Sí, la idea de que estamos como desviados, vamos contra la naturaleza. Claro, o sea, oscurecidos de pronto por abstracciones, por la religión, por la superstición. Él es un gran crítico del cristianismo, por ejemplo, pero en general de todas las religiones positivas. Tiene sí ese optimismo que tú señalás,
Yo te diría que en los últimos años, con la muerte sobre todo de uno de sus hijos, eso se fue convirtiendo un poco en amargura, que se expresa en el arquitecto dedicado a uno de sus hijos, y no aparece tanto en Historia Quiria, pero sí en el arquitecto. Yo diría que Arte Estética Ideal sí, ya es más plenamente optimista, incluso la frase final de Arte Estética Ideal es plena de sentido, es decir, él plantea que el ser humano debería enfrentar la muerte no con temor, sino que si uno cumplió con la especie, no hay nada más que pedir y volvemos al fuego del cosmos, ¿no? El fuego heraclíteo del cosmos. O sea que es un ser muy peculiar. Lo han señalado en un libro muy lindo que salió este año de Nancy Carvajal y María Luisa Bategasore, y en conferencias que ellas han dictado. Dicen, a Figari no se lo puede etiquetar, no podemos decir un diputado del Partido Colorado era un defensor de oficio solamente, era el abolicionista de la pena de muerte, era el pintor, era el filósofo, o sea que a Figari es muy difícil cerrarlo en una etiqueta. Él era todas esas cosas, fue un formidable y elocuente abolicionista en contra desde luego de la pena de muerte, fue un formidable defensor de oficio, fue un pintor formidable. Lo increíble que en su momento él era conocido por muchas cosas, como decís vos, pero no como pintor, nadie lo consideraba bueno, pintor. Al principio le fue muy mal, primero escribe Arte Estética Ideal y tardíamente, a partir del 1921, se dedica más exclusivamente a la pintura, se va a Buenos Aires, en 1923 creo que son más o menos las primeras exposiciones en París, pero no lo trataron nada bien al principio. Recuerdo el comentario de un famoso crítico argentino, Atalaya, era el seudónimo, que decía algo así como que bueno, entre los pintores Figari tendrá fama de buen abogado y entre los abogados de buen pintor, pero dejaba picando como que tal vez no fueran una de dos cosas. O sea, le pegaron con todo. Y recién cuando él se va a Buenos Aires y triunfa, o sea, más allá de estas críticas iniciales, y sobre todo se va a París y conoce a los grandes ilustres del mundo del arte y de la cultura en ese momento, ahí cuando retorna se le empieza a prestar atención. O sea, porque los primeros tiempos de él fue muy ninguneado, muy botilleado, ¿no? Es un proceso muy interesante y muy aleccionante porque aparte era alguien que eso suele ocurrir, era conocido o destacado en otros ámbitos que no tenían nada que ver con el arte. Entonces, como diciendo, ¿y que se va a meter ahora a ser el artista después, no? No, además él y aparte era de edad madura, digamos. Exacto. Es un pintor en realidad tardío, habrá sido durante su vida un pintor dominguero, pero dedicarse exclusivamente a pintar es una decisión tardía en su vida, y además